Segundo bloque de este primer programa, De que esta estamos quinta temporada. arrancando felices una nueva temporada de Somos Bonaerenses y como dijimos al principio, el lujo de tener una invitada que creo que nos va a dar todo el envión para este redebut. Es actriz, es directora, es docente, es ella que yo la admiro muchísimo. Cristina Vanegas, señores y señores. Fuerte aplauso, gracias Somos Cristina. Bonaerenses, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, realmente me encanta estar en este programa. Vos sabés que yo venía pensando por acá que creciste en una familia de grandes artistas, ¿no? ¿Cómo fue crecer en una familia con tanta pasión y tanta pasión justamente por la actuación? Bueno, fue algo, yo lo tomaba como algo casi natural, digamos. O sea, mi madre fue Nelly Prince, fue una de las pioneras de la televisión argentina, del viejo Canal 7. Le decimos a la gente que dentro de la tele es casi como nombrar ¿no? a un prócer, ¿no? Pioneras sí, y pioneros. Y mi dentro. padre fue primero químico, inventó unos caramelos con vitaminas. Mirá, no tenía y se fundió, tenía un pequeño laboratorio. No sé, adelantaba como 50 años. Eso iba a decir, un visionario, una vanguardia total. Entonces se hizo productor de televisión y bueno, produjo muchos programas aquí en la televisión, en el viejo Canal 7 y después se fue a Uruguay, después se fue a España y vivió muchos años en Madrid y produjo muchos programas para televisión española, algunos compartidos conmigo porque yo también escribo. Hacíamos un programa que se llamaba Los Chiripitifláuticos. Y que hay una generación de entre 40 y 50 años que lo veía, porque en esa época además había un solo canal en toda España. Bien. Bueno, toda España es como la provincia de Buenos Aires de grande, ¿no? Claro, tengámoslo en cuenta. Bien. Y aparte ese ese nombre es fue difícil de pronunciar y difícil de Yo ya me olvidar olvidé, también, ¿no? te digo. Chiripitifláuticos. Chiripitifláuticos. Y teníamos, mucho éxito, fue muy hermoso ese programa, esa experiencia y llevar a una España que todavía vivía Franco, eran los últimos tiempos de la dictadura, pero digamos empezaba a haber una cierta apertura, pero nosotros llevábamos el humor de la literatura infantil argentina, de Laura de Betache, de María Elena Walsh, o sea, de genias y de genios, ¿no? Entonces eso fue algo también novedoso porque introducía el absurdo, el disparate, digamos una serie de elementos que no formaban parte de la cultura, de la poquísima cultura que había de programas infantiles en televisión española, ¿no? Cristina, vos tenés algo que a mí a veces me cuesta entender, que es difícil, que es mantener un prestigio de lo clásico, que a veces no lo clásico, el prestigio se enclaustra un poco, y a la vez tener conciencia de que eso tiene que llegar a la mayoría de la gente, ¿no? No, me impresiona porque soy yo. Te pusiste a verte, sí, te quedaste viendo, te digo, te distrajiste con vos misma. Te decía, ¿cómo haces cuando te toca interpretar un clásico, ¿no? Sí. Para encontrar ese link con la actualidad? Yo de verdad tengo la sensación de que ahora estamos en un momento en el que hay que ir a la raíz, de que hay que ir a lo clásico, de que hay que volver a aprender cosas en este momento. Digo, ¿las obras clásicas tienen eso también, la posibilidad de encontrar ese link con lo actual? Bueno, ahí estoy haciendo Medea, por ejemplo, de Eurípides. He hecho bastante teatro clásico dentro de lo poco que se hace en Argentina, el teatro clásico, sobre todo el griego, ¿no? Hice la Antígona de Sófocles con la dirección de Alberto Ure, el gran Alberto Ure. Hice, Medea de Eurípides, dirigida por Pompeyo, Audibert, en el Teatro San Martín. Y estuve desde, digamos, a mí me gusta estar desde el origen de la fundación del trabajo, ¿no? La traducción, la adaptación, digamos, las tragedias griegas no se pueden hacer tal como están en los libros porque están, digamos, están editadas para los espacios académicos, claro, para las universidades, digamos. Entonces hay que hacer siempre adaptaciones, ¿no es cierto? Y después, para celebrar mis 50 años de teatro, dirigí en el Teatro Nacional Cervantes el Edipo Rey, también de Sófocles, y bueno, esto también implicó unos 2 años de trabajo como Medea, que lo hice con Lucila Pagliai, ese trabajo,
Y bueno, es un amor y es una necesidad que tengo de estar desde la fundación de la palabra, desde la fundación de la partitura, ¿no? Y pensás en esto que yo te decía, de que llegue a la actualidad, porque esa adaptación tiene que incluir eso, obviamente. Es que bueno, eso es lo que tienen los clásicos, son para siempre. Llegaste tanto a meterte en esto, la escuchaba recién decir quiero estar desde el principio, que también tenés tu propio lugar, ¿no? Estuviste en la fundación del teatro que se llama El excéntrico de la 18. Digo, no solo la obra, sino también el espacio donde transcurren. ¿Te gusta estar en todo? Sí, El excéntrico tiene 39 años. En esa época la 18 era la circunscripción política, votabas en la 18, Bien. que era el detalle político del título, Bien. digamos. Y era El excéntrico porque el nombre se lo puso Alberto Ure, que era, bueno, era director creativo de publicidad, entonces, bueno, tenía siempre ideas La palabra fantásticas. justa. El excéntrico porque, bueno, estábamos en Villa Crespo, a una cuadra de Córdoba y Scalabrini Ortiz, pero hace 39 años eso era muy lejos de todo lo que sucedía en el teatro en Buenos Aires. Entonces, excéntrico tenía una doble significación, digamos. Éramos excéntricos porque hacíamos algunas salvajadas en el teatro, sí. y éramos excéntricos porque estábamos fuera del centro, ¿no? Vos sabés que mientras la escucho, me suena el tango. ¿Mirá? Suena, ¿viste? A mí me gusta mucho la música, porque vos, además de ser una maravillosa actriz, sos cantante de tango. Y a mí me da intriga saber, a la vez de que has grabado discos con grandes del tango, ¿por qué ese género? Mira, yo empecé escuchando a las mujeres del tango, a las diosas, a toda una generación hasta los años 30 de pioneras Nombrame del tango. 2 o 3. Tita Merelo, Sí. Ada Falcón, Azucena Maizani, Mercedes Simone. Bueno, nada, era una articulación de una especie de Olimpo, de Sofía Bozán, la negra Bozán, y de actrices, tonadilleras, vedettes, cantantes, Rosita Quiroga, Rosita Quiroga. muy reas. Y bueno, después de los años 30 ya empezaron las orquestas de los hombres y bueno, fueron tomando posesión, digamos, de los espacios del tango. Y bueno, grabé 2 discos, el primero con el gran Ubaldo de Lío, que tocaba en el Club del Vino, mi compañero era el dueño del Club del Vino, y así que estaba un poco acomodada. Sí, y bueno, y siempre mis repertorios, tanto en el primer disco como en el segundo, que lo hice con Edgardo Cardoso, grande entre los grandes, y que se llama La Criollez. Son 2 discos que están vinculados con los tangos viejos, con los tangos reos. Soy rea. Me encanta. Sí, me gustan. Y mi madre, yo canté los últimos años de su vida mucho con ella. Hicimos giras, hicimos muchos lugares. Y hay una cajita de música. Sí, está sonando una cajita musical, ahí ya la estamos apagando. Bueno, cantaste los últimos años con ella, decías. Canté los últimos años con ella y era muy interesante porque ella hacía un repertorio mucho más contemporáneo de los años 40, 50, de los Mansi, de los Espósito, de Discépolo. Entonces ella siendo mayor que yo, por supuesto, hacía tangos más modernos y yo hacía tangos más reos. Te escuché como hacer como un repaso casi cronológico, ¿no? De cómo era el tango en distintas épocas. ¿Cómo está la cultura en distintas épocas, teniendo en cuenta que esta es una época difícil y vos sos alguien muy comprometido con lo cultural? ¿Qué rol tendría que tener la cultura hoy? Quizás aprendiendo un poco de aquellos reas. ¿Qué hacemos hoy con la cultura que parece, no es un lugar común decir que está atacada, la cultura que está cercenada? digamos, por este gobierno está muy descalificada, está muy despreciada, está muy desmantelada las instituciones que sostienen la cultura, como el Instituto Nacional del Teatro, el INCA. Sí. No este año, ¿no? hubo 0 producciones de cine, teniendo un cine extraordinario. El cine argentino ha dado la vuelta al mundo haciendo películas fantásticas.
digamos que la cultura está siendo desmantelada, despreciada, humillada, pero bueno, los argentinos estamos acostumbrados a resistir, y a tener una posición muy definida en cuanto a lo que significa crear comunidad con la cultura, a lo que significa, digamos, estar presentes. Yo estoy haciendo ahora 3 trabajos, por ejemplo, además del taller que doy en el Excéntrico. Creo que es un espacio, la cultura, que nos pertenece a todos y del que no podemos dejar de apropiarnos y de insistir y de luchar y de llevar la cultura a cada rincón de nuestro país. Y de hacer, ¿no? Me dijiste recién, estoy haciendo. Es como que pensar así puede ser, estoy pensando en voz alta, es parte ¿no? de la resistencia, puede ser ¿no? una También buena manera hacer. de resistir, el decir haciendo, ¿no? Haciendo. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué Vamos estás todavía, haciendo? aprovechemos. Estoy haciendo los viernes a la noche a las 21 horas en el Excéntrico de la 18, La Bala de Plata. Hay que ir Vamos, a esa. hay que ir. Con me dirección gusta. de Graciela Necesito Camino, y es la correspondencia entre Perón y John William Cook. Mirá. Grande entre Estamos los viendo grandes. algunas imágenes, ¿no? Y yo hago, somos 2 mujeres, y yo hago de Perón. ¡Queridos! ¡Me muero! ¡Me Tremendo. muero! ¡Me muero, me Y muero! Karina Por Elstein eso te digo hace, que que es hay que así, ir. además, digamos, tiene un físico y una impronta así muy poderosa, hace un Cook fantástico. Qué increíble. Y es una instalación, tenemos gente en 360 grados, y bueno, lo hicimos en Avellaneda, en centros culturales en los alrededores de Avellaneda, lo hicimos en el Teatro Piazzolla, en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino de La Plata, subimos a toda la gente, a todo el público al escenario, porque no es un espectáculo, entonces no tenía sentido ponernos en el escenario delante de, qué sé yo, 400 o 500 personas en las butacas. Entonces todos subimos al escenario. Vamos a seguir haciendo seguramente funciones Es en la excéntrico. provincia de Buenos Sí. Es Aires. excéntrico también, seguimos ahí en ese tono. Y ¿no? seguimos Algo en el distinto. Excéntrico, por Sí. supuesto, todos los viernes. Los sábados en el Excéntrico a las 8 de la noche Agenden, señores. hago Molly Bloom de James Joyce con Re. dirección de Carmen Valiero, y es una partitura musical. Molly es es un monólogo interior, es el último capítulo de la mejor novela del siglo XX, del Ulises, de James Joyce. Es un texto que no tiene signos de puntuación. Entonces, bueno, me dirigió una música, es una partitura, y voy asociando, y y canturrea, y se acuerda de sus amantes, y es muy guarra. Muy guarra. Y creo que me convertí en una actriz cómica. Epa, ¡Ay! vamos, ahí pudiste. Sí, estuve también en Mar del Plata en los 80 años del teatro del Provincial. Sí, en el Teatro Provincial. Y estuvimos en la Sala Pairó haciendo 2 funciones también de Molly Bloom. Y fue precioso. Creo que mirá que hace casi 60 años que actúo, pero fue una de las pocas veces en todos estos años que hubo 400 personas que se levantaron, porque además está Sí. grabado por alguien que iba por el costado, grabando, que se levantaron a aplaudirme de pie. Hermoso. Por favor, Automáticamente. Dios mío, ¿qué pasó? Es el momento. No, además era un día que estaba como una especie de escafandra de mocos, llena con tos, sin aire, toda congestionada. Entonces se ve que salía a la cancha. Es eso, volvemos. Con sí. todo. Ahí está Viste la que cuando uno energía. está medio en baja es como que redobla la No sé apuesta. qué pasa, el espacio Sí. escénico, el actuar es muy abismado, ¿no? Es extraordinario. Y realmente, bueno, nada, y esa función, hice 2, en la otra me aplaudieron muchísimo, pero no me Espectacular. aplaudió toda la Todo. sala de Claro, pie. algo Eso pasó fue- ese día. Yo dije, "Ay, ¿qué, Ah. pasó? ¿Qué hice? ¿Qué Y sos vos, hice?". y sos maravillosa, Cristina, ¿qué te Ocurrió. podemos Después, decir? el tercer trabajo, que es una rareza total, es en una mesa de cristal de 2,60 m, que era de mi madre, Mirá. del Palacio Prince, con una base de bronce. Hago sonetos y poemas satíricos de
Quevedo, acompañada por una chelista con dirección de Jorge Tefts, que tiene 27 años. Yo tengo 77, así que le llevo solo 50. Bien. Y bueno, tenemos fechas, ahora volvemos el 8 de mayo, después vamos a volver en octubre porque es un centro cultural. Y tenés la búsqueda de Martina también y estás a pleno. Se está por estrenar La búsqueda de Martina, que es una película que filmé en Río de Janeiro, protagonizada por Mercedes Morán, dirigida por Marcia Faría, sobre las abuelas de Plaza de Mayo. Somos 2 abuelas. Y el personaje de Mercedes, que es una hermosura de trabajo lo que hace, un gran trabajo, es una abuela con Alzheimer. Entonces se manda sola a buscar a su nieto a Río y nosotros vamos a rescatarla con una amiga del personaje que es Adriana Eisenberg, gran actriz. Mientras te escuchaba describir todo lo que haces y viendo lo heterogéneo que es también y ver cómo te emocionás y a la vez diciendo, no, tanto tiempo que hace que actuás y tenés como una cosa de niña que se asombra con lo que hace, pensaba en... Uno decía, los actores son por definición gente con primaria incompleta. Me encanta. Es que iba por ese lado. Pensaba que en inglés actuar se dice play, ¿viste? Que es actuar y jugar. ¿No? Así que te agradecemos que estés acá jugando con nosotros. Y hay otra película que se estrena, ¿cuándo? que es La llegada del hijo, dirigida por Cecilia Tan y Valeria Pivato, protagonizada por Maricel Álvarez, con el primer nieto de Spinetta, con Angelo Muti Spinetta. Síganla de cerca, señores, porque no para, Cristina. Allá vamos. Allá vamos. Hay más, pero bueno, todavía vamos a pedir un fuerte aplauso para Cristina. El verdadero, qué artista, qué mujer. Y agradecerle que nos aliente a jugar también, ¿no? Más allá de y a luchar por nuestra laburo cultura, de la actuación. y a luchar y a no bajar los brazos, más allá de todas las barbaridades que nos hacen. Que están pasando. Vamos, Cristina. ¿No? Con ese espíritu de lucha y de juego a la vez.